Yo- mi opinión sobre él, yo estoy encantadísimo con él. O sea, la verdad que para mí es un placer ver a más españoles haciéndolo de puta madre. O sea, mi opinión, ¿cuál va a ser? O sea, yo encantadísimo y ojalá que él me supere a mí y lo haga aún mejor que yo. Yo por mí encantado. Si entre más españoles hayan que compitan y que haya, imagínate que esto sea Dinamarca, ¿no? O sea, que están todos los daneses ahí jugando como era antes, ¿no? Y que pase lo mismo con España, que puede pasar, ¿no? O sea, como venga más gente como el Joya. O sea, es que no sé, no sé qué decirte. O sea, yo estoy emocionado también viéndole jugar. O sea, que aunque quiero ganarle a Mad Lions, también hay parte de mí que dice, joder, un español, ¿sabes? Want to make your MSI watching experience even better? Then be sure to download DraftBuff and play Fantasy League of Legends now. Play different fantasy games, face off against esports personalities, and even win some fantastic prizes. Try out the desktop version now or download the app for the ultimate Fantasy League of Legends experience. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista del MSI. Tengo el placer de encontrarme aquí con Mizi, el entrenador estratégico de Cloud9. Es el segundo día de la fase de Rumble y hace bastante que no coincidimos, así que tenía muchas ganas de hablar contigo. Muchas gracias por aceptar la entrevista, Alfonso. Una lástima la partida contra Damwon porque la teníais bastante de cara y sobre todo la del PSG, donde creo que teníais mucha ventaja por composición. ¿Qué lectura tienes ahora mismo del momento en el que estáis en la fase de Rumble? Mm, no sé qué decirte. Creo que hay que llegar a casa y evaluar un poco. Ya han sido 4 partidos, así que creo que tendremos una reunión y hablaremos un poquillo las cosas. Pero diría que no hemos dado la talla, más que nada. Yo creo que se diría eso. Puede que sea a lo mejor un poco el confort, etcétera, etcétera, pero al fin y al cabo no hemos dado la talla y bueno, a ver qué tal. Quedan todavía bastantes partidas por delante y podríamos hablar mucho de las partidas del MSI, pero has dado ya también horas de prensa, darás más entrevistas de ese estilo, me imagino. Así que la verdad es que tenía más interés por temas un poquito más generales de tu etapa reciente como entrenador y tu carrera. En ese sentido, para el que no lo sepa, estuviste ayudando hace años a Cloud9 por 2017, te intentaron fichar y demás. La relación venía de largo, por tanto, no fichaste solo porque estuviesen Perks y Sven. Y en una entrevista con Zorin a final del año pasado dijiste que, bueno, también querías trabajar con Reinover porque te parecía un tío inteligente con el que habías competido en Europa y que parecía que tenía bastante idea y os ha ido bien, más que nada porque habéis ganado el split y el premio al mejor staff, pero ¿qué tal está siendo esa experiencia con Reinover y también ese puesto con algo menos de responsabilidad, no ser el head coach? Me está encantando. De hecho, se le echa mucho de menos porque desgraciadamente no ha podido venir al torneo por temas de visa y la verdad que, que sí, que le echo mucho de menos, que sí que me encanta trabajar con él. Ujú. Y esa responsabilidad que decías en alguna entrevista también, recuerdo con Danes, por ejemplo, tras la serie contra Rogue en el split de verano, que decías que el rol de head coach quizá te quedaba incluso un poco grande, ¿no? Que era tu primera experiencia y que no sabías todavía muy bien cómo funcionaba. ¿Te ves más cómodo en este rol de strategic o te gustaría, después de este contacto con otras perspectivas a la hora de entrenar, volver a ese puesto de head coach dentro de un tiempo? A ver, el rol de head coach está bien, pero es cuestión de que necesitas ayuda, necesitas tener a gente que se encargue de diferentes cosas y yo tengo la interpretación de que el rol de head coach es más de decirle a cada uno lo que tiene que hacer y un poco guiar, pero no creo que sea el que lo tenga que hacer todo, porque desde mi punto de vista es demasiado estresante y el hecho de tener un rol un poco más de sidekick con Cloud9 pues me ha ayudado a yo poder eh, tapar los agujeros, por de decirlo de alguna manera. Yo sé qué es lo que falta porque he tenido la experiencia de head coach y me siento muy cómodo pues ayudando a Rainover y tapando agujeros y tener un poco más de libertad para hacer lo que yo quiero. Así que también me le ha dado mucho la libertad a Rainover, ha confiado en mí, así que lo dicho, sabes que le echo mucho de menos, la verdad que ayuda un montón. Gracias, tenéis que estar trabajando en remoto con él, como dices. Y a menudo hemos escuchado de personas de G2, incluido Perix, que fuiste un pilar fundamental a la hora de establecer la cultura del equipo, una cultura ganadora, de la manera que tenían que trabajar, etcétera. Y has sido siempre muy perfeccionista, tú mismo lo has dicho en entrevistas, hasta el punto de que se decía que actuabas un poco como segundo entrenador a veces, ¿no? Pero ahora que ejerces como tal, oficialmente, ¿qué crees que estás aportando a la cultura del equipo de Cloud9? Mm, es difícil reflexionar de esa manera, o sea, qué es lo que aporto yo. O sea, a nivel de estratégico creo que estoy aportando bastante
y estoy dando mis ideas o mi filosofía de cómo veo el LOL. Ujú. Creo que eso lo hago bien a nivel emocional y de como eso ya es más, es un poco más filosófico. No sé decirte exactamente qué es lo que aporto yo. Yo espero que esté ayudando y me imagino que de cara al futuro pues lo haré mejor. Por supuesto, la experiencia es un grado, ¿no? Pero te preguntaba porque también recuerdo cuando volviste de Norteamérica que una de tus principales críticas era que no te gustaba mucho la cultura que había alrededor de las scrims, la manera en la que daban el feedback, también la falta de infraestructura en TSM, que al final, bueno, pues esto es cuestión de las organizaciones también, puede que fuese solo cosa de TSM, pero ahora que ha pasado un tiempo y que volviste a Europa, competiste, entrenaste aquí y ahora has ido para Norteamérica, ¿sigues viendo que es todo más o menos similar o el hecho de estar en un equipo con tanta gente que ha competido durante mucho tiempo en Europa como Perks, Sven o Reinover hace que en Clone9 sea muy diferente a lo que viviste en TSM? Sí, o sea, no es justo decir que TSM fue todo América, ¿no? No sé cómo lo hacen los otros equipos, pero sí es verdad que la diferencia entre lo que yo pasé, la experiencia que yo tuve en TSM no tiene nada que ver con la que estoy teniendo en Cloud9 y creo que tenemos una cultura bastante buena. Creo o sea, yo estoy bastante encantado, la verdad. Y bueno, o sea, ahora estamos en un momento difícil, ¿no? Pero creo que lo vamos a superar, o sea, tengo bastante esperanza. A ver si hay suerte. Y bueno, una parte de la cultura norteamericana estos últimos años ha sido, por supuesto, la de importar jugadores. Imagino que viste que tenían la intención de eliminar esa norma, se estuvo hablando y demás. Y ahora que es un momento difícil, volverán a salir los debates de qué hacemos con Norteamérica, cuáles son los problemas, el desarrollo de talento y tal, tal. ¿Qué te parece esa idea de eliminar la norma de imports y que se pueda fichar a cualquiera? Esos son temas en los que prefiero no meterme, o sea, no puedo hacer nada yo, en mi opinión no va a cambiar nada, al final yo me tengo que ligar a lo que decida Riot, así que no me merece la pena dar mi opinión. Ok, ok. Bueno, uno de esos impulsos sí que ha sido Perks, con el que has vivido muchísimas cosas como rival, compañero, ahora entrenador. Y en esa entrevista de Thorin contabas una anécdota en la que al principio, cuando todavía era un poquito más cocky y demás, decías que se iba a estampar tarde o temprano contra un muro y luego acabaría evolucionando, ¿no? Que es lo que pasó en aquel MSI. Y bueno, me imagino que habéis seguido hablando a lo largo de los años, pero ¿qué diferencias hay entre el Perks con el que competiste en 2017 y el Perks de ahora? ¿Qué comparación podrías establecer? Eh, Comparación más clara sería noche y día. Sí. ¿Ha madurado mucho o qué? No, en el sentido de que ha cambiado muchísimo, o sea, como persona y como jugador, la verdad, para bien ha cambiado muchísimo, así que te diría que es noche y día, o sea, la verdad que es un placer, o sea, poder entrenar a alguien como Bert. Y te hago la misma pregunta con Sven, con el que formaste durante un tiempo la mejor botlane de Occidente y al que también formaste, entre comillas, desde la época de origen, cuando era Nils. Ahora lo sigues haciendo como entrenador y ¿qué es lo que más distinto notas de él después de un tiempo separados? La experiencia, tiene más experiencia, eh, tiene las cosas más claras que antes, ¿no? Y yo creo que incluso ya cuando ya estaba, o sea, ya llevamos ya mucho tiempo, ya él empezaba a tener las cosas claras y sabía lo que quería. Y bueno, yo creo que está en un momento en el que él sabe lo que quiere, Ujú. pero bueno, aún así, yo creo que le podría ser un poco más crítico consigo mismo y ser un poco más reflectivo. Sí. Creo que sí, un poquito más, pero yo creo que o sea, sinceramente, eh, para mí la mejor sensación es que yo puedo hablar con él, o sea, puedo conectar con él de manera, o sea, es como muy natural, ¿no? Mm. Y igual que con Perks, y eso es creo que lo que nos ayudó en su día, la confianza que teníamos entre nosotros, que sabíamos que podíamos superar cualquier obstáculo y es la misma sensación que tengo ahora, así que la verdad que aunque no haya cambiado tanto, no me importa porque ya me lleva muy bien con él antes. Y funciona para qué tocarlo, ¿no? Y has comentado lo de la autocrítica, que ha sido también otra de las cosas que yo creo que te define a lo largo de tu carrera. Y no sé si recuerdas el vídeo de presentación cuando te presentaron como entrenador de Fnatic, pero te preguntaban si te arrepentías de algo de tu carrera y decías, bastante emocionado, que era una pregunta que te tenían que hacer más adelante, porque en ese momento pues solo había tristeza, remordimiento y demás. Y pasado un año, me gustaría saber si has logrado llegar a un acuerdo, por lo menos contigo mismo, para no flagelarte tantísimo después de la carrera espectacular que has tenido como pro player. Ah, he llegado a un acuerdo, pero sí, yo creo que es como lo que dicen, o sea, que
no es lo mismo que un futbolista, por ejemplo, que está 20 años de futbolista, ¿no? Y después deja el fútbol y es como que se suele decir que mueren 2 veces, ¿no? Ujú. Pero sí, esa sensación de joder, ¿y ahora qué? Sí, y el primer año la verdad que lo sufrí bastante porque cuando veía a los chiquillos ganar y yo no me siento que he ganado, no me siento parte de, ¿no? Y yo creo que lo he estado superando un poco, ahora me emociono mucho más con los partidos. Y bueno, estoy más cómodo, sí. Me alegra mucho, la verdad, porque sí que a lo largo de los años hemos hablado de que a veces, pues eso, el estrés, la competición, etcétera, no te hacía disfrutar del todo y me alegra ver que lo estás encontrando por lo menos tu filosofía para disfrutar del rol de entrenador. Y antes de ir a la última pregunta, me quería dejar un poco sobre el foco de tu carrera como tal. Y aunque yo tengo mi opinión bastante clara, no voy a entrar en quién ha sido el mejor español de todos los tiempos en League of Legends, pero sí es verdad que últimamente estamos todos flipando con el Joyas, su ascenso ha sido meteórico y me gustaría saber un poco tu opinión sobre él y dónde crees que está su límite. Yo- mi opinión sobre él, yo estoy encantadísimo con él, o sea, la verdad que para mí es un placer ver a más españoles haciéndolo de puta madre. O sea, mi opinión, ¿cuál va a ser? O sea, yo encantadísimo y ojalá que él me supere a mí y lo haga aún mejor que yo por mí encantado. Si entre más españoles hayan que compitan y que haya, imagínate que esto sea Dinamarca, ¿no? O sea, que están todos los daneses ahí jugando como era antes, ¿no? Y que pase lo mismo con España, que puede pasar, ¿no? O sea, como venga más gente como el Joya. O sea, es que no sé, no sé qué decirte. O sea, yo estoy emocionado también viéndole jugar. O sea, que aunque quiero ganarle a Mad Lions, también hay parte de mí que dice, joder, un español, ¿sabes? Duele menos, ¿no? Pues Mm, bueno, Mici, me encantaría hacer muchas más preguntas, pero por desgracia se nos acaba el tiempo, así que de nuevo agradecerte haber concedido la entrevista y a Cloud9 también por facilitarla y mucha suerte para el resto del torneo. gracias. Bueno, aunque Mici no usa mucho Twitter, tenéis su arroba en el overlay, así que seguidle si todavía no lo habéis hecho, que cuando lo usa suelta bastantes bangers. Y si os ha gustado la entrevista, pues recordad suscribiros, dejar un comentario y demás para que el contenido llegue a más gente. Y nada más, muchas gracias por verla y tener una fantástica semana. Chao. Gracias. Chao. De estar escuchando este mensaje significa que te has visto todo el vídeo, así que te lo agradezco una barbaridad por apoyar el contenido y si quieres seguir apoyándolo puedes hacerlo suscribiéndote, que te va a salir por aquí un iconito para que lo hagas, y si quieres ver más vídeos de este tipo porque te han gustado, más allá de dejar el like, la campanita además que siempre ayuda, tienes aquí un par más para que puedas seguir viéndolo. Nada más, espero te haya gustado y nos vemos en otra ocasión.